Hoy, en 678, delito e inseguridad informativa. ¿Usted sospecha de Tognoli? ¿Le parece que fue algo armado? Mire, de todo eso puede ser un poco. ¿Le parece que fue algo armado? Mire, de todo eso puede ser un poco. ¿Alguien cree que Tognoli actuó solo? ¿Alguien cree que pudo darle protección al negocio del narcotráfico en la provincia de Santa Fe solo? Si el gobierno se mantiene en mantener el statu quo, lo digo con sinceridad y con responsabilidad política, están en el límite de la complicidad. Argentina capturó a peligroso jefe narco. El agradecimiento de Santos. En estos momentos están retirando de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal al narco colombiano Henry de Jesús López. Para nuestro gobierno nacional es un día muy importante. Hemos capturado al narco criminal más buscado y más importante del mundo, podemos decir. Hoy es tapa de diarios en los lugares más importantes del mundo. En Argentina, las autoridades capturaron a uno de los narcotraficantes colombianos más buscados por los Estados Unidos. Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, 41 años, camina esposado y fuertemente vigilado desde una comisaría de policía rumbo a un juzgado de Buenos Aires. Twitter del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Felicitamos a Policía Colombiana y agradecemos a autoridades de Argentina por captura de alias Mi Sangre. Otro golpe a Bacrim y narcotráfico. Nos visita el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Clarín quiere ser el único en incumplir la ley y los fallos de la Corte. La ley de medios, el grupo Clarín informó esta noche que no va a presentar un plan de desinversión para adecuarse a la ley de medios. ¿Qué es lo que hace el AFCA concretamente en caso de que Clarín, digamos, no desinvierta, no presente el plan, no se adecue a la ley? El AFCA tiene que concursar las licencias por las cuales está excedido. El vínculo del juez de las carreras con Clarín. Esto es corrupción, ¿no? El juez de las carreras viajó a Miami durante los fines del mes de abril, principio del mes de mayo, para participar en una reunión de un congreso de una organización llamada CERTAL, que es una pantalla de las grandes organizaciones de telecomunicaciones que existen en América Latina, entre ellas el Grupo Clarín. Algunos detalles al respecto: el juez de las carreras viajó a Miami vía Panamá el día 29 de abril de este año en un vuelo de Copa Airlines y regresó a nuestro país el día 15 de mayo por la misma línea aérea. Los favores de las carreras a Clarín. Según fuentes cercanas a la Cámara, de las carreras extendería la cautelar, favoreciendo claramente al Multimedios que le pagó sus vacaciones en Miami. Nos visita el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales. Mentir sobre héroes y tumbas. Guiñazú, Castro y otros deshonraron la memoria de Sábato. El Nunca Más es una de las columnas de la recuperación de la democracia. Tenía un prólogo de don Ernesto Sábato, un prólogo que ha sido removido. Sentí mucha indignación, ¿no? ¿Remueven el prólogo o solo la firma de Ernesto Sábato? No, el prólogo está tal cual, lo que falta es la firma. De esta situación que la verdad indigna y no deja de asombrar. Que alguien se haga responsable, corrija esto y pida las disculpas que corresponden. Esta es la primera edición, año 1984. Aquí podemos ver, Nunca Más, el prólogo que luego se supo lo escribió Ernesto Sábato. No tiene firma alguna. Digo, aquí se acaba la discusión, se acaba la polémica, una falsa acusación de Magdalena Rubio Guiñazú. La Nación aún no se disculpó. La muerte de Albano Arguindegui, es curioso cómo lo plantea La Nación, es muy interesante, porque parece la evocación de un intelectual que murió. En 1927-2012 pone Albano Arguindegui, tenía 85 años y fue ministro de la última dictadura, punto. Y otra cosa mariposa. La fecha de nacimiento y de muerte habitualmente son dedicadas a los próceres, a tipos que dejaron su huella. Para mí Albano Arguindegui no merecía semejante trato. Soy tu fan, de Pando a Barrio Nuevo. Twitter de Cecilia Pando. Muy bueno el programa de la nata de anoche. ¿Quién puede seguir defendiendo este modelo de corruptos mentirosos? ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Te gusta el programa de la nata? Me encanta, no me lo pierdo. Me encanta. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar.
todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de sabrosas noticias. Uno París se arrodilla ante ti, cantaba Sandro. Piquito y Delpo lo comprobaron. Juan Mónaco termina su faena. Mónaco elimina a Dimitrov 7-6, 7-4 el tiebreak y 6-2. Del Potro. Un doble 6-2 que lo pone a Juan Martín Del Potro en un rato nomás de actividad en la tercera ronda. 2. Vuelve la sección El Archivo Demoledor. Clarín, 27 de septiembre de 1978. Directora Ernestina Herrera de Noble. Papel prensa, una batalla ganada. Videla habló de la libertad de prensa. El teniente general Videla hizo también el elogio de las 3 empresas periodísticas que se asociaron para integrar la magna empresa y señaló que quien informa debe gozar de entera libertad como derecho básico a partir del cual puede cumplir su función. La directora de Clarín, señora Ernestina Herrera de Noble, dialoga con el titular del Interior, general Albano Eduardo Arguindegui. 3. Y también vuelve la sección 6, 7 u 8, afiches. Yo te entrego información confidencial de las grandes empresas gratuitamente y soy un terrorista. Julian Assange, Wikileaks. Yo entrego tu información confidencial a las grandes empresas cobrando y soy el hombre del año. Mark Zuckerberg, Facebook. 8N, inseguridad, inflación, reforma de la Constitución, mentiras, patoterismo, corrupción, adoctrinamiento. En Miami, Estados Unidos, jueves 8 de noviembre, 18 horas. 4. Todas las voces, todas. La prohibición de acceder a las divisas. Lo que constituye es un inmenso impuesto sobre la inversión en la Argentina y solo se soporta en base a un precio excepcional de la soja, que no es sano vivir de ese precio excepcional fundiendo al resto de los sectores económicos. Hay cosas que hay que precisar. El nivel de exportaciones industriales de la Argentina el año pasado fueron casi 29.000 millones de dólares exportaciones industriales contra las de soja o productos primarios de 20.000. O sea que no recarguemos todo el tiempo que el problema es que nos va bien con la soja, porque Argentina es un país que exporta industria. Rocha, pluralismo 678. La tribu de mi calle. Para que haya 7D es necesario el 6D y es importante el 8D, es decir 678. A ver si aparecemos en la apertura de una vez por todas.
más todo lo que siento. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Lucho? Me alegra muchísimo. Hoy está con nosotros para compartir el programa Hernán Ordiales. Hola, Hernán, ¿cómo le va? Bienvenido. Hernán es representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Muchas gracias por Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros para compartir el programa Sergio Berni. Hola, Sergio, ¿cómo le va? Bienvenido. Secretario de Seguridad de la Nación. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Vamos a arrancar con el primer informe que tiene que ver justamente con un tema de seguridad e inseguridad. Anoche fue capturado el narcotraficante Henry de Jesús López Londoño, así se llama, apodado Mi Sangre, en la localidad de Pilar. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Delito e inseguridad informativa. Un fallido esclarecedor. La provincia de Santa Fe continúa haciendo operativos contra el narcotráfico. Tras el torpe fallido, un Ventura más vinerista que Viner. Hubo más de 1000 detenidos desde enero hasta ahora. No es una policía connivente quizás con el narcotráfico. En sintonía, El Guaco. Diario La Nación por Joaquín Morales Sola. Un acto superlativo de hipocresía. Casi 9 años y medio después, el kirchnerismo se notificó de los estragos del narcotráfico en el país y de sus vinculaciones con las fuerzas de seguridad. Todo eso sucede, claro está, en una provincia gobernada por una alianza opositora, Santa Fe. Pero en la página 17, el mismo diario desmentía al operador. Otro golpe para la policía de Santa Fe. Detuvieron a 2 jefes y a 7 agentes. Irregularidades. Los uniformados fueron apresados por presuntas anomalías en un operativo del Comando Radioeléctrico. Todo lo contrario. Como vemos, la protección de Morales Solá, Bonfatti y Wiener se desmorona a las pocas páginas del mismo diario. En consonancia, este fue el título central y nota principal de Clarín del domingo. Tapa del diario Clarín del domingo. En capital y provincia de Buenos Aires. Hubo 122 muertos por la inseguridad en apenas 300 días. Pero el diario de Mañeto ignora esclarecedoras cifras comparativas sobre la situación de Santa Fe, a pesar de dedicarle su título central al tema denominado inseguridad. Un excelente editorial de la revista Pronto, Hoy más seria y profunda que Clarín, los pone en vereda. Revista Pronto. Inseguridad. Durante el último cacerolazo, miles de personas se reunieron en Rosario frente al Monumento a la Bandera para protestar contra el gobierno nacional y uno de los principales reclamos fue el de mayor seguridad. La exigencia tenía su razón de ser, ya que la ciudad junto al Gran Rosario, con 1.193.605 habitantes y 163 homicidios en 2011, muestra un índice de criminalidad que supera ampliamente la media nacional. Mientras que la Argentina tiene 5,5 muertes violentas cada 100.000 habitantes, una cifra similar a la de Estados Unidos. Rosario supera desde hace tiempo las 13 víctimas fatales, muchas de ellas vinculadas al dominio territorial y venganzas entre narcos y barras descontroladas. Pero lo que estaba mal era el destinatario del reclamo, ya que en este caso las cacerolas no debían apuntar a la nación, sino a la provincia, que es la única responsable de la seguridad interna de Santa Fe. La seguridad es un problema de todos. Con más razón, una provincia que luego de Buenos Aires y la capital disputa con Córdoba ser el tercer presupuesto nacional. De una vez por todas, los argentinos deberíamos dejar de practicar ese viejo deporte nacional de echarle la culpa de todo a los demás. Hermes, ¿qué responsabilidad asumen? Bueno, todo lo necesario. ¿No hubo equivocaciones en la designación y en la elección de la No, Tognoli no fue un jefe cualquiera. Fue un jefe que tuvo la confianza de Wiener durante 4 años y tuvo la confianza de Bonfatti durante todo un año. ¿Usted sospecha de Tognoli? ¿Le parece que fue algo armado? Mire, de todo eso puede ser un poco. ¿Le parece que fue algo armado? Mire, de todo eso puede ser un poco. La cúpula policial que está hoy en la provincia de Santa Fe es la cúpula policial que armó Tognoli. Son los jefes que Tognoli le propuso al poder político, los 19 jefes departamentales, los jefes de unidad. El que está actual de jefe era el segundo jefe anterior. Si mantiene la actual cúpula policial, la verdad es que
le genera poca expectativa al conjunto de la sociedad en el sentido de decir vamos a ir al fondo con la investigación. Que el gobernador releve a toda la cúpula de la policía provincial. Eso ya se probó en la provincia de Buenos Aires. Se descabezaba toda la cúpula y los brotes hacían los mismos problemas o cometían los mismos hechos que los que estaban arriba. Se volvía a descabezar y pasaba lo mismo. Si descabezan la policía, van a aumentar la cantidad de denuncias. Porque se saben muchísimas cosas, se escuchan muchísimas cosas, y la sociedad va a animarse a denunciar si ve una señal clara del poder político. Entonces, yo se los quiero decir con claridad, están al límite de ser cómplices. Nosotros confiamos en que la justicia federal tiene que actuar, pero también desconfiamos cuando el gobierno nacional retira la gendarmería de las rutas de Santa Fe. ¿Eso hicieron? Claro. Es mentira que no hay fuerzas federales en la provincia de Santa Fe. Yo le digo, hay 2.529 agentes entre todas las fuerzas federales, gendarmería, policía de la PCA, la Prefectura Naval y la Policía Federal. Y hay 62 convenios que solamente Gendarmería tiene con distintos organismos del gobierno provincial y con municipios de la provincia de Santa Fe. Entonces hay una coordinación integral con la provincia de Santa Fe. El gobierno nacional retira la gendarmería de las rutas de Santa Fe. ¿Eso hicieron? Claro. ¿Alguien cree que Toñoli actuó solo? ¿Alguien cree que pudo darle protección al negocio del narcotráfico en la provincia de Santa Fe solo? Si el gobierno se mantiene en mantener el statu quo, lo digo con sinceridad y con responsabilidad política, están en el límite de la complicidad. La descobertura mediática incluye ignorar el agradecimiento del presidente Santos al gobierno argentino por la detención del peligroso narco colombiano Mi Sangre. En este momento al peligroso narco colombiano, se trata de Henry de Jesús. Bernardo Mañago está en el lugar. En estos momentos están retirando de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal al narco colombiano Henry de Jesús López. Y ahora mismo va a ser trasladado en medio de un impresionante operativo de seguridad a los tribunales de Comodoro Pi. Para nuestro gobierno nacional es un día muy importante. Hemos capturado al narcocriminal más buscado y más importante del mundo, podemos decir. Un hombre extremadamente peligroso. Esta es la noticia más importante en la lucha contra el narcotráfico en el mundo. Hoy es tapa de los diarios, hoy es tapa de diarios en los lugares más importantes del mundo. En Argentina, las autoridades capturaron a uno de los narcotraficantes colombianos más buscados por los Estados Unidos. Fue capturado alias Mi Sangre. Se encontraba entre los narcotraficantes más buscados por la policía colombiana y las agencias internacionales. Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, 41 años, camina esposado y fuertemente vigilado desde una comisaría de policía rumbo a un juzgado de Buenos Aires. Twitter del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Felicitamos a Policía Colombiana y agradecemos a autoridades de Argentina por captura de alias Mi Sangre, otro golpe a Bacrim y narcotráfico. Hoy le hemos dado un golpe mortal al narcotráfico porque hemos dado no solamente con el cabecilla, sino con su estructura de financiación y con su aparato logístico. Bueno, muy bien. El informe plantea dos ejes. Entiendo, Bernie, por un lado la situación en la provincia de Santa Fe y por otro lado la captura que se dio en el día de ayer de Mi Sangre. ¿Cuál es la importancia de este personaje? Digamos, ¿cuál es el espesor, la densidad que tiene para el tema del narcotráfico? Bueno, este narcodelincuente López Londoño, alias Mi Sangre, era un narcocriminal muy buscado no solamente en Colombia, sino por muchas agencias internacionales, especialmente Estados Unidos, no solamente por su actividad y comercialización de drogas, sino por la actividad que venía desarrollando con una de las organizaciones de delincuentes más importantes de Colonia, ¿no? Los urabeños, una organización que tiene más de 2.000 efectivos como si fuera un ejército privado,
que actúa no solamente en el tráfico de drogas, sino en todo tipo de delitos, de secuestro, extorsión, robo. Está acusado él y toda su banda de más de 200 crímenes, de más de 200 asesinatos, un hombre extremadamente peligroso, y lo importante es que a partir del mecanismo que se ha desarrollado aquí en la Argentina para la investigación, a través de la Secretaría de Investigación de la Secretaría de Inteligencia y todos los mecanismos de inteligencia criminal que se han puesto a disposición para encontrarlo y ponerlo a disposición de la justicia. Eso es una noticia muy importante para todos aquellos que estamos comprometidos en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Porque entendemos y sabemos que más allá de que el narcotráfico produce una deshumanización de la persona, más allá de saber de que las miles y miles de familias que están destrozadas porque sus hijos consumen droga y su actitud y su comportamiento, sino también sabemos fundamentalmente la relación que existe entre el narcotráfico, el delito y la violencia, ¿no? En todos los hechos de violencia, en la mayoría, está relacionado directo o indirectamente la droga. Por eso, para nuestra presidenta, para nuestro gobierno, para nuestras políticas de seguridad, la lucha contra el narcotráfico es un eje central, desde que la tomamos con mucha responsabilidad, con mucha prudencia y con mucho coraje, ¿no? Porque nos enfrentamos a gente extremadamente peligrosa que está decidida a cualquier cosa, pero estamos totalmente convencidos que así debe ser. Siguiendo con el tema del narcotráfico, sin duda la detención y la detección del jefe de la policía de la provincia de Santa Fe como por lo menos un tipo que estaba en relación con el tema del narcotráfico. Alrededor de este tema le quiero preguntar cuál es la situación que hay ahora en la provincia de Santa Fe a partir de esta, por cierto, importante descubrimiento o importante captura. Sí, bueno, eso es un tema en realidad que tiene que definir la justicia. Nosotros hemos realizado una importante investigación, que no tenía que ver con el jefe de policía. El jefe de policía se cruza en otra investigación que estábamos realizando contra el narcotráfico, y bueno, a partir de ahí la fiscal comienza a reunir información y que termina en los acontecimientos que todos conocemos. Pero lo importante saber que ya en el 2011 nosotros habíamos hecho una investigación muy importante, donde han terminado 3 policías detenidos por ser no solamente cómplices, sino parte activa de las bandas de narcotraficantes, fundamentalmente. Me acuerdo que fue en el barrio La Cerámica, y donde donde por primera vez empezamos a ver las modalidades de venta de búnker, ¿no? Lugares muy cerrados, donde a los chicos los toman de rehenes, los encierran en esos habitáculos muy chiquititos que tienen una reja tipo cárcel, y desde ahí se realiza la comercialización de la droga. Pero lo más llamativo es que estos búnkeres estaban custodiados desde afuera, en algunos casos por personal de la Policía de Santa Fe. Por eso, en el 2011, cuando el gobierno de Santa Fe tomó conocimiento, ya sabía de esta modalidad, y lo que a nosotros nos preocupa fundamentalmente es que no se hayan tomado medidas al respecto, ¿no? Porque nosotros entendemos que la lucha contra el narcotráfico, como bien lo decía recién, es una actitud que debemos asumir todos, pero ¿cómo podemos trabajar? Usted imagínense la investigación que hemos culminado ayer con la detención de este narcotraficante, donde la especialidad del narcotráfico es infiltrar todos los poderes, el poder político, el poder judicial, los poderes legislativos, la policía. Eso, parte del dinero que recauda el narcotráfico es justamente para infiltrar y poder seguir avanzando con sus negocios ilícitos. Entonces debemos tener una policía confiable, ¿cómo podemos los organismos nacionales que estamos jugando al límite en cada una de las investigaciones, podemos confiar y transferir información con una policía que está sospechada como la que está sospechada? Una pregunta justamente en esa línea, porque leía las crónicas de quién era este personaje, alias Mi Sangre, y todas están escritas por periodistas que siguen este tipo de casos y conocen a estos personajes, digamos, ¿no? Y todos marcaban con la frase, la especialidad, entre comillas, de este personaje, o de esta banda, no sé, era justamente comprar las voluntades de las fuerzas de seguridad de los lugares donde estaban. Pero me llamó la atención eso, y también el tipo de vida de estos personajes que, vivía en una zona muy rica, de un barrio privado, hacía fiestas con famosos, digamos, todo
como un mundo que supuestamente no tiene nada que ver con lo que uno habitualmente lee en los medios como lo que es la delincuencia. Y quería preguntarle un poco más en detalle, digamos, esta cuestión de cómo se rompe con esta lógica de un personaje de estas características cuya especialidad es moverse en un ámbito de gente tan famosa o poderosa, lo que sea, y cooptar las voluntades de la fuerza de seguridad, porque ahí es donde uno tiene como cierto temor. Sí, en realidad no es la especialidad de este narcotraficante, es parte de la actividad y del fin último del narcotráfico, ¿no? La mitad del dinero que recaudan, que son fortunas de millones y millones de dólares, lo destinan al lavado de dinero. Y la otra mitad a lo que vos llamás captar voluntades, yo lo llamo corromper, porque el narcotráfico funciona así, corrompiendo permanentemente y todos los poderes y en todos los países. Cuando digo todos los poderes, digo todos los poderes, y cuando digo todos los países, digo todos los países. Entonces, por eso, ¿cómo se pone límite? Justamente con una política de compromiso, como ha definido nuestra presidenta, con política de seguridad, con políticas claras de lucha contra el narcotráfico, pero no solamente del dicho, sino de hecho. Nosotros solamente... un grupo reducido para... Sí, por supuesto, y justamente porque sabemos que muchas, las infiltraciones que tiene el narcotráfico, por eso hubo que manejarlo con la mayor, además de seriedad, con la mayor... con la menor cantidad de gente posible para dar con el resultado que se ha obtenido. ¿Y cómo se traduce esto? Con mayores políticas y con un compromiso serio, ¿no? Y cuando decimos compromiso serio, lo decimos y lo hacemos. Nosotros este año hemos puesto a disposición de la justicia aquí en Capital, con la Policía Federal, 600 narcotraficantes. ¿Por qué? Porque estamos decididos a hacerlo. Por eso nuestra política de intervención territorial. Cuando este año hemos intervenido en todos los lugares más vulnerables de la ciudad. ¿Y por qué? Porque ahí es donde se esconden los narcocriminales. La cadena logística de la droga se da en las villas. ¿Por qué? Porque es el lugar donde más populoso, donde la característica física de las villas impide que ingrese la policía, pasillos angostos, que cuando ingresa al mínimo sospecha que puede ser un agente encubierto, empiezan a dar avisos como si fuera una suerte de señales de humo que se van avisando uno por uno en el pasillo y nunca se podía ingresar al corazón de las villas. Así que desde esta decisión que ha tenido la presidenta de avanzar fuertemente en la lucha contra el narcotráfico, hemos intervenido las villas 31, 31 bis, la 21-24, la Zabaleta, la Ciudad Oculta, Fátima, Sildáñez. ¿Por qué? Porque no nos interesa espantar al narcotraficante, nos interesa dar no solamente con el cabecilla, sino también con la organización que los financia y con el aparato logístico, porque incautar droga, 100 kilos más, 100 kilos menos, a los narcotraficantes no les significa nada económicamente. Lo que sí significa y lo que da resultado es avanzar contra los cabecillas, contra la estructura logística y contra la estructura económica. Por eso internacionalmente se ve muy bien el trabajo que estamos haciendo y hay un tema que muy poca gente lo toma en cuenta, pero de estos 600 narcotraficantes que hemos detenido este año, todo lo hemos hecho en los lugares más populosos de la ciudad de Buenos Aires, a plena luz del día, en horas donde hay cientos y cientos de gente en la calle y siempre sin disparar un solo tiro. Entonces, me parece que esto es, no hay mejor dicho que un hecho. Entonces, este es el hecho que a nosotros nos permite demostrarle a la sociedad que estamos plenamente comprometidos en esta lucha contra la inseguridad, contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Bernie, ¿cuándo empezó esta investigación buscando a este narco colombiano? Y por otro lado, ¿qué es lo que se sabe en relación a los vínculos que tenía este colombiano con un cártel mexicano? Bueno, en cuanto a la investigación, comenzó por marzo-abril, cuando apenas tuvimos el mínimo indicio de que la persona que se especulaba que estuviera aquí era Londoño. La presidenta puso a disposición de la investigación todos los recursos económicos, los recursos tecnológicos, porque la tecnología con la cual contamos y que nos aportó la Presidencia de la Nación es muy importante para llevar a cabo todo este tipo de investigaciones. No calculemos. ¿Qué tecnología es? Y tecnología muy específica y parte del entrenamiento, la capacitación. Usted calcule que este narcotraficante viene de las fuerzas paramilitares de Colombia y su especialidad son los mecanismos de contrainteligencia. Entonces, la lucha
tecnológica, de contrainteligencia, para poder burlar los mecanismos de protección que el mismo narcotraficante tenía, la verdad fue una operación muy planificada. La Secretaría de Inteligencia puso todos sus recursos humanos y tecnológicos, todas nuestras fuerzas federales colaboraron, así que este es el producto de una decisión política de avanzar fuertemente contra uno de los flagelos globales, no de la Argentina, sino del mundo, que es la droga. ¿Edgardo? Sí, un apunte sobre el tema del gobierno de Santa Fe y la jefatura de policía. Me parece que ahí lo que está entrando en crisis, creo que no es solamente en la provincia de Santa Fe, es una doctrina que podría llamarse la doctrina de la autonomía de la policía. En aras de un supuesto gobierno de conciliación, donde no hay conflictos, donde nos llevamos bien con todos, que es un poco el discurso permanente de Wiener, ¿qué es lo que ocurre? Que la policía cambia autonomía propia a cambio de paz, entre comillas, para el poder político, hasta que saltan las consecuencias terribles de esa política de no controlar desde el gobierno civil democrático una fuerza que finalmente es una fuerza civil también. Y un apunte sobre la cuestión más general del narcotráfico. A mí me alegra mucho el episodio de este narcotraficante, me parece que habla de la eficacia de las fuerzas argentinas, y al mismo tiempo me permito poner en duda la cuestión de que sea un problema de eficiencia policial. Insisto, el caso me parece magnífico, pero me parece que el combate contra las drogas es un combate mucho más integral. Es un combate que, entre otras cosas, si uno tiene en cuenta, como se decía acá, el tema de las villas y por qué, no solamente por una cuestión de urbanización, sino por una cuestión profundamente social, de desigualdad y de pobreza, ¿por qué se afinca ahí? ¿Por qué se ancla ahí el poder del narcotráfico? Bueno, creo que, entre otras muchas cosas, tiene la contracara de la falta de una política social y el abuso de una legislación represiva que piensa que porque al pibe se le prohíbe o se lo mete preso o le pegan por tener un paco, creen que ese es la forma de resolver el problema de las drogas. Hay un movimiento muy fuerte en América Latina que afortunadamente tiene una cierta posición positiva del gobierno de Colombia, que en esto ejerce un rol importante, que es una política de flexibilización y de atención del problema de la droga como un problema social. Incluso el abuso de hablar del problema de la droga da la idea de que hay que encontrar una solución, y cuando hablamos de un problema y hablamos de una solución, generalmente la solución es la policía y la legislación penal. Me parece que por ese camino no se va a ningún lado. Si me permite, yo creo que la observación que hace es así. No hay política de seguridad posible si no hay un control político de las fuerzas de seguridad, y a ese control político no se le agrega el control ciudadano y la participación ciudadana. En ese sentido, nuestro ministerio, la ministra Garré, trabaja todos los días en reforzar la participación ciudadana, y en el caso de Santa Fe vemos cómo las denuncias de muchas madres que veían involucradas a la policía habían sido realizadas directamente al gobernador, y el gobernador hizo caso omiso, ¿no? A veces uno es cómplice no por acción, sino por omisión. Cuando recién veía a Rossi que decía que el gobernador estaba al punto, en el límite contra la complicidad, a veces también somos cómplices por omisión, y eso es tan grave como ser cómplice por acción. La participación ciudadana por un lado, el control político de las fuerzas de seguridad por otro, y fundamentalmente no hay política de seguridad posible dentro de un marco de políticas de inclusión y de política de igualdad. ¿Por qué Rosario tiene los índices de homicidios que tiene? Porque vemos la gran desigualdad y la falta de políticas de inclusión que existe en el Gran Rosario. Aquellos que conocen Rosario saben de qué estoy hablando. La marginalidad, la villa y la falta de inclusión social y políticas de igualdad de oportunidades no son realizables en ese territorio. Por lo tanto, nos falta la conducción política, la participación ciudadana, y vuelvo a repetir, no hay política de seguridad si no hay política de inclusión social. Dani, ¿cómo definiría la relación que está teniendo en este momento el gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional a través de las fuerzas de seguridad que están operando alrededor de esta situación que ocurre en la provincia? Bueno, recién lo escuchaba a Wiener decir que el gobierno nacional había sacado la gendarmería de la ruta. Nada más falto a la verdad de lo que dice. La gendarmería sigue trabajando en todas las rutas no solamente de Santa Fe, sino de todo el país. Estamos involucrados en todos los distritos, en todo el territorio, en la frontera. Tenemos uno de los países con mayor frontera, y justamente una frontera seca con Bolivia, país productor de droga, Paraguay. Así que la actividad nuestra, no solamente con la provincia de Santa Fe, sino con todos los gobiernos provinciales, que son los responsables primarios
de la lucha contra el crimen organizado de sus provincias. No deslindemos responsabilidad, hagámonos cargo de las situaciones que a cada uno nos toca, ¿no? Porque gobernar es hacerse cargo de los problemas, no hacerse el distraído. Si no, terminamos la política de Macri, ¿no? Esa política de aumentar el boleto del subte y no hacerse cargo del subte, aumentar los impuestos y no hacerse cargo de los problemas de la gente. Entonces, tengamos cuidado con lo que decimos. ¿Y le parece que hay algo de ese orden? ¿Hay algo del orden de la distracción, de la omisión, en este momento frente a esta verdad que ha aparecido? Yo le vuelvo a repetir, acá lo importante, la justicia es la que lleva adelante la investigación, la sospechada es la policía, y no porque lo sospechemos nosotros, sino porque quien la puso en tela de juicio fue la justicia, un organismo totalmente independiente del gobierno nacional, y además me parece que la omisión que genera el gobierno de la provincia a no darle importancia a las denuncias que hacía los mismos ciudadanos, eso deja en evidencia que hubo por lo menos una omisión. Claro. Bueno, es que todos hemos escuchado la semana pasada, cuando salió esta noticia acerca del jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, a las madres solidarias, creo que se llaman las madres que luchan contra el Paco en la provincia, y hemos escuchado los testimonios, claro que habían hecho las denuncias, y dieron con el gobernador y con el ministro de Seguridad, eso lo dijeron esas mujeres, eso es participación ciudadana. Lo que pasa es que cuando se chocan contra el paredón de la indiferencia o de la desidia, se aborta la participación ciudadana porque llega el miedo, es evidente. Bueno, estamos asistiendo, me parece, al desnudamiento, digamos, de una construcción política que es la de Wiener y su partido, una construcción que está basada en la forma, en la sociabilización, en la no corrupción. Esta es una idea límpida de la política, que es la que lo colocó en el poder hace ya 5 años, a raíz de que obviamente gobiernos peronistas cometieron muchos desastres en esa provincia y en Rosario en sucesivas etapas. Pero evidentemente algo había en esa construcción, a veces pasa, la construcción mediática, la construcción de los propios periodistas que tienen fantasías, como si yo me hiciera una fantasía con usted o fantasía del orden político, y un periodista tiene que ser objetivo y penetrar psicológicamente en el personaje. Evidentemente, cuando uno lo ve a Wiener actuar de esa manera, y cuando ve a los colaboradores de Wiener en su partido no votar muchas de las leyes importantes sociales que este gobierno promovió en el Congreso, uno se da cuenta que esa construcción estaba licuada por algo. Evidentemente esto es una forma de desnudamiento, es para mi opinión, ¿no? Yo quería agregar una cosita, porque el GRAF dice el delito narcopolicial y estamos hablando en la mesa todo el tiempo del delito. No aparece la palabra inseguridad. Y a mí me parece que eso es como un dato, a ver qué pasa de una buena vez con esa palabra. Porque la palabra inseguridad es enorme. Sin embargo, en los medios más interesados ha quedado reducida al delito, ya sea el robo o el robo seguido de muerte, del vínculo de ese delito con la propiedad privada, no con otro tipo de delitos. Es decir, si hay una muerte de un sicario que mata a alguien en Rosario, no se lo nombra como inseguridad, se lo dice de otra manera, se dice un delito, un sicario o narcotraficantes, pero no aparece esa palabra. Me parece que una buena vez, si la vamos a usar, o los medios la van a usar, que incluyan todos los delitos. Y si no, que para los delitos relacionados con lo que tiene con la propiedad privada, ya sea el robo o otra cosa, que se use otra palabra, porque si no, no se entiende de qué estamos hablando. Me parece que este es un ejemplo, a ver si a partir de mañana se nombra de otra manera. Secretario Berni, muchísimas gracias por haber venido. Sabemos que se tiene que ir, ha sido un gusto conocerlo y por supuesto que sigan bien las cosas en esta serie de procedimientos que están haciendo. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema, nosotros vamos a otro informe, tiene que ver, como lo estuvimos comentando ayer, Clarín afirmó que no va a presentar un plan de desinversión para adecuarse a la ley. Además, el camarista Francisco de las Carreras, ustedes saben que viajó a Miami a un evento que estuvo financiado o invitado o auspiciado por el grupo Clarín. Vamos a hablar de este tema después del informe. Dale. Clarín quiere ser el único en incumplir la ley y los fallos de la Corte. Esto pregonan. Pregunta. ¿El gobierno qué tiene que hacer? Casi por definición el gobierno tiene que cumplir la ley, primero. Estamos hablando ahora de leyes, de la Constitución, de reglas, de normas de convivencia, de entenderlo y de ver qué podemos hacer todos para no transgredirlas más, ¿no? Hay que ser respetuosos de los fallos de la justicia. Hay que cumplir con la ley.
Y hay que cumplir con la ley. Claro. ¿Vamos a la pausa? Bueno. Se sancionan leyes que después nadie tiene voluntad de cumplir. Y este es el problema. Sin embargo, Clarín dijo que no acatará las reglas republicanas, a pesar de haber una ley votada por abrumadora mayoría y un fallo de la Corte que, como verán, es clarísimo. La ley de medios, el grupo Clarín informó esta noche que no va a presentar un plan de desinversión para adecuarse a la ley de medios. Textualmente, la información indica que a través de Martín Echevers, gerente de comunicaciones del grupo, dijo Echevers, no tenemos que presentar un plan de adecuación porque la aplicación del artículo 161 está suspendida por la justicia. Veamos lo que la Corte dice en su fallo. A partir del 7 de diciembre de 2012, vence la suspensión del artículo 161 de la Ley 26.522 y se aplica a la actora, o sea, Clarín. De ahí que, estando su plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley, vencido el 28 de diciembre de 2011, sea plenamente aplicable a la actora con todos sus efectos a partir de la fecha indicada. ¿Qué es lo que hace el AFCA concretamente en caso de que Clarín, digamos, no desinvierta, no presente el plan, no se adecue a la ley? El AFCA tiene que concursar las licencias por las cuales estás excedido. Entonces, para que estés adecuado a la ley, lo que varía es, antes del 7 el plan de adecuación es voluntario, el titular viene y presenta su propio plan, y después del 7 es una transferencia de oficio que hace el AFCA. Por lo tanto, selecciona las licencias por las cuales vos te excedes y las concursa. Casi por definición el gobierno tiene que cumplir la ley. Hay que ser respetuosos de los fallos de la justicia. Y hay que cumplir con la ley. El desapego a la ética y el republicanismo del grupo, que aún luego de aplicarse la ley será el más grande por lejos, no tiene límites. El juez Horacio de las Carreras, este juez que fue invitado por el grupo Clarín a viajar a Miami con todos los gastos pagos y aparentemente el motivo de este viaje era participar de un congreso. Pero algunos detalles al respecto: el juez de las Carreras viajó a Miami vía Panamá el día 29 de abril de este año en un vuelo de Copa Airlines y regresó a nuestro país el día 15 de mayo por la misma línea aérea. Los favores de las Carreras a Clarín, según la denuncia que hace el gobierno, dice que el camarista Francisco de las Carreras confirmó la cautelar que ampara a Clarín hasta el 7 de diciembre, según lo establecido por la Corte Suprema. Según fuentes cercanas a la Cámara, de las Carreras extendería la cautelar, favoreciendo claramente al Multimedios, que le pagó sus vacaciones en Miami. Un poco para explicar cuál es el sentido de la denuncia. Si es cierto que alguien te paga un viaje a vos y sos un juez, vos no podés intervenir luego en un caso donde está involucrado esa empresa, persona o lo que fuera que te pagó un viaje, ¿no? Esto es el punto, el corazón de la denuncia. El juez de las Carreras viajó a Miami durante los fines del mes de abril, principio del mes de mayo, para participar en una reunión de un congreso de una organización llamada CERTAL, que es una pantalla de las grandes organizaciones de telecomunicaciones que existen en América Latina, entre ellas el Grupo Clarín. El Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina, CERTAL, es una organización independiente y sin fines de lucro dedicada a la investigación y promoción de acuerdos entre agentes públicos y privados. Durante el año 2012 se celebró la tercera cumbre de medios de comunicación en la ciudad de Miami, en la cual políticos, magistrados, técnicos y altos ejecutivos de la industria audiovisual debatieron sobre las leyes de propiedad intelectual y su aplicación, la defensa de la libertad de expresión y el desarrollo de la sociedad de la información en América Latina. Acá está también implicado el juez Recondo, ¿eso es así? El juez Recondo fue panelista de este encuentro, su hija es secretaria de coordinación de este grupo CERTAL y él tiene gran influencia en todo este grupo, sin lugar a dudas. Sí. Cuando vamos a ver de qué se trataba la conferencia, cierra la apertura el doctor Ricardo Recondo, juez federal de la Cámara de la República Argentina, consejero de la magistratura y es presidente de la Asociación de Magistrados. Este es el programa. Ocurren problemas muy graves, como en Paraguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Argentina. El magistrado denuncia los graves problemas en Argentina. Son serios problemas para mantener las libertades individuales que empiezan a ser cercenadas cuando se ataca a los medios y a los jueces, concluyó Recondo. Pero como decimos en mi pueblo, que para que aparezca el dueño hay que pegarle al chancho, en el primer panel el que expone es
Moltini. ¿Quién es Moltini? CEO, ¿no es cierto?, de Cablevisión. Este es el escenario en el cual magistrados de la Argentina, que deben ser la expresión de la garantía del debido proceso, en una comparsa de medios concentrados a los efectos de cuestionar los avances en la democratización de la ley de medios, se reúnen pagados por sus amos los gastos, 15 días para manifestar esto. ¿Qué objetividad, qué imparcialidad tienen hoy los argentinos con estos magistrados? Bueno, muy bien. Muy impresionante ese final del senador Fuentes, por cierto, entiendo yo, fue también en el Consejo de la Magistratura. Ahora, Ordiales, en el Consejo de la Magistratura de las Carreras se le pidió un plazo, se le solicitó un plazo de 20 días para que vaya a explicar, entiendo yo, de qué se trató ese viaje. ¿Eso es así? Sí, se lo citó conforme al reglamento. El reglamento establece 20 días hábiles para que conteste. A mí me pareció excesivo este plazo, por eso yo lo invité a que se acercara al Consejo de la Magistratura lo antes posible para desentrañar toda esta situación que me parece de suma gravedad, como ya se mostró en el informe, que un grupo financiado por Clarín, por Cablevisión, donde estaba muy claro en el programa de invitación cuáles eran los fines de este Congreso, participen jueces de la Nación y jueces que tienen a cargo la causa, porque lo que habría que completar el informe es que el juez de las carreras ya opinó sobre la cautelar y la extendió un año más de lo que la Corte después acortó al 7 de diciembre. Según la opinión de las carreras, la cautelar, es decir, la suspensión de la desinversión del artículo 161, debía durar hasta el 16 de noviembre del año 2013. Es decir, que es un juez que estaba directamente involucrado con este tema y fue a participar de un evento donde se criticó duramente la ley de medios. ¿Cuántos jueces quedan todavía? Perdón que le haga esa pregunta, pero según su análisis y su experiencia en estos días, que se ha agitado mucho este parche, ¿cuántos jueces quedan en estas condiciones de una alianza o de un sometimiento, no sé cómo llamarlo, digamos, en relación al Grupo Clarín, todavía con capacidad de decisión sobre un punto tan importante como el que estamos hablando? Bueno, es insospechable. Mire, cuando nosotros empezamos a hacer esta investigación fue a raíz de un concurso, como se ha comentado varias veces en este programa y en otros programas, un concurso para cubrir las vacantes de 5 juzgados federales en lo civil y comercial. El concurso tramitó en forma absolutamente normal y transparente, pero cuando se iba a llegar al final, apareció, como yo digo, el diablo metió la cola. Obviamente el Grupo Clarín a presionar a algunos consejeros para que no se lograran los 2 tercios necesarios para aprobar las ternas. Ahí empezamos a investigar qué es lo que pasaba, por qué no querían algunos consejeros y medios de comunicación, concretamente el Clarín y TN, no querían que se aprobara este concurso y empezaron a poner chivos expiatorios de una concursante que no reunía los requisitos, etcétera, todos argumentos como para frenar este concurso. Entonces empezamos a averiguar y empezamos a encontrar una maraña, una trama increíble de corrupción dentro de las designaciones de jueces y de cómo se asignaban los jueces a dedo dentro del fuero. Le voy a dar un solo dato. Usted sabe lo que es el forum shopping, ya se ha hablado varias veces, es decir, elegir un juez determinado para una causa. Bueno, esto ya se hizo cuando el primer juez que intervino en la cautelar, que fue Carbone, acepta hacerse cargo de esta. ¿Esto por qué? Porque el sistema de designación que tenía la Cámara Civil y Comercial Federal era por turnos. Es increíble, no era por sorteo, era por turnos. Entonces sabía perfectamente el Grupo Clarín qué día tenía que iniciar la causa para que le cayera determinado juez. ¿Y esos turnos de cuánto eran? Eran de una semana. Eran, por ejemplo, en el caso concreto, del 1 al día 4 de octubre del 2009, Clarín se presenta, y que le tocaba a Carbone, Clarín se presenta el 1 de octubre a primera hora para solicitar la cautelar. Para esto todavía no había sido sancionada ni promulgada la ley, estaba en periodo legislativo.
Carbone primero dijo, no, de ninguna manera podemos inmiscuirnos en el poder legislativo, pero bastó que se sancionara la ley el 10 de octubre de ese año para que inmediatamente, pocos días después, dictara la cautelar que duró hasta ahora, 3 años. No, yo quería detenerme en la frase de ayer de Martín Echevers. Me parece que está absolutamente relacionado. La frase textual dice, no tenemos que presentar un plan de adecuación porque el artículo 161 está suspendido y la justicia no se ha pronunciado de fondo sobre la inconstitucionalidad. Se pone el acento en que el Grupo Clarín, a través de una persona como Martín Echevers, dijo que no van a presentar el plan de adecuación. Yo quisiera poner el acento en la segunda parte de la frase, que dice que la justicia no se ha pronunciado de fondo sobre la inconstitucionalidad. Porque si uno pone el acento en esta segunda parte de la frase, entiende perfectamente qué es lo que Ordiales explica, lo que veíamos de Fuentes recién, por qué todo este trabajo y toda esta trama puesta en el Consejo de la Magistratura. Porque toda la artillería de Clarín está puesta en ese juzgado. Entonces no es que hay un capricho, como titularon hoy los diarios interesados, la embestida, la presión oficial, no es que hay un capricho oficial por poner un juez, es que está claro, y Echevers lo marca de una manera impresionantemente transparente en esta frase, que todo está puesto ahí. Por eso el objetivo de la democracia me parece que es ver qué pasa en ese juzgado. Parece algo tan chiquitito, pero es la última carta que están jugando. Me parece que hay que entender la complejidad de ese juzgado y ahí se entiende por qué tanta cuestión en el Consejo de la Magistratura. Exactamente, coincido con su apreciación, porque estaba tan confiado el Grupo Clarín de que tenía la sentencia servida cuando se designó al juez Tetamanti a dedo, como se ha explicado muchas veces, para no repetir, en un sorteo muy extraño entre 2 jueces, que se designa un juez jubilado, que se lo trae especialmente para dictar sentencia, que tal fue el escándalo que renunció a los pocos días, porque era insostenible esta situación. Estaba tan confiado el Grupo Clarín de que iba a sacar una sentencia favorable, que no solo Echevers lo dice, sino hace 15 días atrás, Carlos Moltini, el director general de Cablevisión, hizo una declaración muy parecida en la conferencia que se dio sobre televisión por cable. Él dijo, seguramente en los próximos 2 meses va a haber una sentencia definitiva sobre el caso que va a resolver la cuestión de fondo a nuestro favor. Esto era alevoso, esto fue lo que nos llamó la atención de decir qué confiado estaba el grupo en tener a la justicia de su lado. Bueno, creo que hemos roto por lo menos esta certeza de que se iba a sancionar una norma que beneficiara al grupo con tanta claridad. Ahora, perdón, pero cuando uno lee un poquito sobre el CERTAL, sobre esta organización pantalla, justamente lo que llama la atención es que además de representantes de los grandes medios, dan como integrantes también a la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, a la Federación Latinoamericana de Magistrados. Es decir, hay una concepción, parecen prefreudianos, es decir, parecen como afuera de la idea de lo que es un lobby. Actúan como desconociendo lo que implica formar parte de un lobby. La verdad que no tiene nada que hacer la Asociación de Magistrados ni la FLAM subvencionando o patrocinando este tipo de eventos. Tendría que ser justamente la justicia independiente, absolutamente independiente, porque de esta manera está mostrando absoluta parcialidad. Los videos que se mostraron y que se aprobaron en esa conferencia eran claramente críticos de la ley de medios. La ley de medios en la República Argentina, como en otros países de Latinoamérica, que son países soberanos, que tratan de regular justamente los servicios audiovisuales. Oye, ahora me parece... Hoy se aprobó tuvo media sanción en el Senado la ley de per saltum. Esto quiere decir que estamos llegando al punto, digamos, de resolución más intenso de esta especie de querella extralegal y antidemocrática que protagoniza Clarín. Quiero decir, el per saltum quiere decir que si llegara a haber un pronunciamiento de inconstitucionalidad, sería casi imposible que no fuera la intervención de la propia Corte Suprema, con lo cual se está jugando la suerte, el prestigio, la fidelidad a la Constitución, nada menos que del vértice del Poder Judicial. Entonces yo creo que Clarín, si uno piensa en términos de razonamiento, de clasificación, muchas cosas no le queda a Clarín. A Clarín le queda una nueva cautelar,
el dictamen de inconstitucionalidad, adecuarse voluntariamente o ser adecuado, como lo explicaba Martín Sabatella, en los términos de la ley. Entonces, en este marco, el gobierno ha actuado con mucha diligencia y con mucha inteligencia en bloquearle al Grupo Clarín las salidas. Y la amenaza es la salida que hoy presenta. No nos vamos a adecuar, quiere decir que va a tener que intervenir la fuerza pública. Entonces, frente a este tipo de situaciones, los argentinos estamos muy acostumbrados a esperar cuál va a ser el punto, cómo se va a negociar esto. Porque frente a una situación tan tensa, uno dice, ¿cómo se va a negociar? Le ponen el micrófono a Martín Sabatella y Martín Sabatella hace lo que tiene que hacer y lo que Cristina Kirchner sabe que el gobierno tiene que hacer, que es decir, si no se adecúan, los vamos a adecuar nosotros, porque eso está dicho por una ley aprobada con amplias mayorías en el pleno ejercicio de la Constitución Nacional, de manera que es un momento políticamente apasionante, porque estos tipos, cuando digo estos tipos, digo esa mafia que se reúne ahí para discutir ley de medios, jueces que discuten ley de medios, de los cuales ellos son jueces a nivel internacional. Si eso no es una mafia, ¿qué es una mafia? Llegó el momento de que la mafia y la democracia están frente a frente. Y yo tengo vuelvo a insistir, con este gobierno, con esta autoridad federal, tengo una fe enorme en que la democracia va a salir muy bien de este choque. Yo quería hacer algo que es casi un humor básico, ¿no? Una ironía, si querés. Me parece muy barato por el dictamen, por lo que hay en juego, que un juez se venda por 15 días en Miami. Dejo la moraleja para todos ustedes. Me parece demasiado barato. Ordiales, le quiero hacer una última consulta, le pido brevedad, tiene que ver con, a ver, en qué condiciones se llega al 7 de diciembre respecto justamente de esta situación que usted cuenta con el desarmado de una estrategia que había implementado el Grupo Clarín, sobre todo sobre un fuero, ¿no es cierto? Sí, como yo le decía, hemos descubierto la punta del iceberg de una gran corrupción en el Poder Judicial, de la asignación de causas, de designación de jueces a dedo. Bueno, todo esto lo vamos a ir encauzando. Tenemos que terminar el concurso 258, para designar a los jueces naturales que tienen que cubrir las vacantes, incluida la vacante del Juzgado Federal Civil y Comercial número 1, donde está esta causa. Y esperemos que, bueno, que los sectores que han sido funcionales al Grupo Clarín entiendan que no pueden seguir en esta postura y vamos a llegar al 7 de diciembre, creo que con una resolución de la cuestión de fondo que la podía dictar el juez natural que se haga cargo del juzgado, o con la caída de la medida cautelar. Y si cae la medida cautelar, se viene la desinversión, es forma inevitable. Claro. Muy bien, terminamos con este tema, pero Cabito, ¿querés decirnos algo? Yo sí tengo una buena noticia para darle, así que atención todo el mundo, porque volvió el gráfico en formato diario, la marca número 1 en información deportiva de todos los tiempos, toda la información, gran despliegue fotográfico, entrevistas, columnas de opinión, personajes y la cobertura de todos los eventos del deporte nacional e internacional. El Gráfico, de regalo todos los días con tiempo argentino. Muy bien, así estamos, Hernán Ordiales, muchísimas gracias por haber participado del programa, ha sido un placer enorme, me parece que estamos en un momento muy particular y muy interesante como para adentrarle a estos temas. Muchísimas gracias nuevamente. Nosotros nos vamos a ir un corte, en un ratito volvemos con más 678, dale. Ahí vengo cantando mis cosas buenas, a vivir